Muy bien, pues muy buenas tardes. Gracias por estar aquí. A esta charlita que le hemos llamado una nueva forma de entender el envejecimiento. En realidad vamos a hablar de Rasayana, ¿eh? Que no es nada nuevo, porque es milenario, pero sí que puede ser una diferente forma, una forma distinta de entender el envejecimiento. Y antes de empezar, bueno, os invito a tomar un momento para llegar y que nos sentemos, dejar lo que vinierais haciendo y simplemente estar aquí. El hecho de la presencia es importante. Si queréis podemos cerrar los ojos 10 segundos. Hay una pregunta que me llevo haciendo desde hace años y es ¿de qué depende realmente cómo envejecemos? Y durante todos estos años siempre pues he querido dar este enfoque, aunque la Ayurveda realmente porque una de las ramas de la Ayurveda se dedica exclusivamente al rejuvenecimiento, no es una cosa banal, es una cosa de ciencia milenaria y ahora además corroborada por la ciencia moderna. Pero hoy día sabemos que hay algo muy importante y es que el envejecimiento no es una cuestión de tiempo, sino de cómo vivimos el tiempo. Se habla todos hemos escuchado hablar de los telómeros, y los telómeros em, sabemos que, bueno, en cada célula hay un mecanismo que marca su vitalidad, lo que hoy llamamos telómero. Eso es, no es ni más ni menos, es como el cordón del zapato que tiene un plastiquito para que no se deshilache. Eso es un poquito lo que es el telómero, los telómeros en nuestra célula. Y, y bueno, y ahora hablaremos de ello, pero empezando por la pregunta de que, no sé, me imagino que vosotros también os la habréis hecho, ¿de qué depende que algunas personas se las vea tan jóvenes, sabiendo un poco la edad que tienen, y sin embargo otras personas que son jóvenes y parecen tan mayores? ¿De qué depende también de que vivamos más o menos tiempo? Entonces es interesante y curioso porque el saber sobre los telómeros en realidad es la clave científica para para, aunque las soluciones obviamente las vamos a obtener de la sabiduría ancestral de la Ayurveda. El descubrimiento de los telómeros es bastante reciente, entre comillas, porque fue un premio Nobel en el 2009, de una mujer bioquímica y bióloga molecular, Elizabeth Blackburn, bueno, le dieron ese premio Nobel por aportar esta información tan valiosa sobre la longevidad. Y es que todo lo que mejora nuestra salud también alarga nuestros telómeros. Esto es clave. Reducir el estrés, hacer ejercicio, una dieta, bueno, la dieta mediterránea es la que ponen y ella habla de esto precisamente, con todos esos ingredientes que son más saludables, que son más, bueno, que es una dieta completa. Pero sobre todo también el suficiente ejercicio, el poder
ejercicio y el poder descansar correctamente. El descanso a veces no se tiene por la noche y hay personas que lo compensan cuando meditan. ¿M? Si alguno de vosotros ha practicado la meditación trascendental o alguna otra técnica de meditación, pues podréis daros cuenta también de que eso puede ser un descanso extra que damos al cuerpo. Y esto todo lo que es descanso al cuerpo, eliminar, reducir el estrés, hacer ejercicio, una buena dieta, todo eso nos ayuda a alargar nuestros telómeros. Cuando hablamos de alargar nuestros telómeros, significa alargar nuestra vida y rejuvenecer. Y rejuvenecer no es una cosa que digamos porque nos parezcamos más jóvenes, sino porque se hacen pruebas y se comprueba también que en los diferentes parámetros, y son muchos los que nos ponen para decirnos cuál es nuestra edad biológica, y con relación a nuestra edad cronológica, puede ser de 5, de 10, hasta de 12 o 13 años. Por lo que yo he podido ver, pero igual puede ser más. O al revés, o que seas más mayor de lo que es tu edad cronológica. Así que, ¿qué es lo que pasa cuando los telómeros lo llaman abrasión de los telómeros, cuando se queman, se funden, se estropean? Debido al estrés, a una mala dieta, a un estilo de vida inadecuado. La vida actual no nos facilita nada todo esto. Y esto causa problemas varios como cardiovasculares, Alzheimer, diabetes, entre otras muchas enfermedades. Y esto siempre se relaciona con el nivel de estrés que puede producirnos estas diferentes cosas. Hasta no hace mucho se pensaba que este acortamiento era irreversible, pero esta doctora, Blackburn, descubrió la telomerasa, que es esa enzima que puede ralentizar, frenar el desgaste y hasta hacer crecer los telómeros. Cuando los telómeros se acortan, perdóname que tengo que explicar esto para que entendamos bien por qué la importancia de todas estas rutinas, de todas estas cosas que la Ayurveda nos recomienda. Por entonces, en realidad nos hablaban de telómeros. A lo mejor se hablaba con otro concepto, pero vamos a ponernos en el punto en el que la ciencia nos está corroborando aquello que los antiguos nos decían. Y no solamente nos están corroborando, sino que nos está ofreciendo la Ayurveda a nuestra vida moderna una serie de cosas que ya servían desde siempre, desde hace miles de años. Lo que pasa es que, claro, nosotros estamos en un mundo ahora muchísimo menos natural de lo que se vivía por entonces. Cuando los telómeros se acortan, envejecemos más rápido y empezamos a expresar rasgos genéticos negativos, como habréis escuchado: esto me pasa, tengo el colesterol alto, por ejemplo, porque a mi madre le pasa también, tiene el colesterol alto, y entonces pues yo tengo que, o sea, es como que repetimos, empiezan a surgir cosas que no tenían por qué surgir. Es posible que la genética, y eso lo dicen los mismos científicos, que la genética influya, pero en un porcentaje mucho más bajo que lo que pueden influir nuestros hábitos del día a día. Entonces, cuando ocurre esto del acortamiento de los telómeros, somos mucho más vulnerables al estrés también y a enfermedades diferentes. Cuando eliminamos el estrés o reducimos el estrés y creamos condiciones más favorables, lo que hacemos es producir esa enzima maravillosa que llaman telomerasa, que ayuda a que los telómeros se alarguen. Y cuando se alargan los telómeros, quiere decir alargamos nuestra vida.
lo que hacemos es prevenir enfermedades y prolongar nuestra vida. La meditación trascendental, por ejemplo, tiene un montón de investigaciones. Perdón, que hay una persona que está entrando. Eh, la meditación trascendental tiene un papel muy importante porque ya se ha comprobado que nos da más años a la vida, ¿eh? Más años a la vida y más vida a los años, que eso es importante. Hay gente que dice, no, pero si a mí no me interesa vivir más, ¿para qué voy a vivir más? Pero si te dicen que vas a vivir con una calidad de vida, pues yo creo que ahí apostamos todos por ello, imagino. Pero los telómeros, como hemos dicho, son secuencias de ADN y proteínas al final de un cromosoma que lo protege para que no se deshilache. Son como el remate del cordón del zapato, que lo protege de que se desgaste y que se estropee. Y cuando se desgastan del todo, ¿qué es lo que pasa? Se mueren y nosotros también morimos por ello. Eso es lo que hacen los telómeros con nuestro ADN. Y así lo explica esta señora, ¿no? La investigadora Blackburn. Cuando se vuelven demasiado cortos, la célula ya no puede dividirse más y envejece o se muere. Por eso se tiene en la ciencia moderna los telómeros como uno de los marcadores biológicos más fiables del envejecimiento celular. Em, la ciencia, con estudios como los de esta mujer, de Elizabeth Blackburn, nos muestran algo muy esperanzador y es que nuestro estilo de vida influye directamente, impacta todo lo que haces, lo que dices, lo que sientes, lo que comes, lo que duermes, lo que te mueves, lo que te relacionas. Todo crea un impacto para que tu cuerpo envejezca prematuramente o, al contrario, rejuvenezca. ¿Mm? Así que ya sabiendo que nuestros hábitos afectan nuestros telómeros, eh, por supuesto, afectan nuestra salud, afectan nuestra longevidad y el planteamiento es, ¿qué podemos hacer para evitar que eh, todas esas cosas que nos están produciendo ese envejecimiento prematuro, porque envejecer es natural y vamos a seguir haciéndolo, pero no tenemos por qué envejecer antes de lo que debemos y lo podemos hacer con una mejor calidad? Hay cosas que nos envejecen más rápidamente, nuestro comportamiento, entornos poco saludables, siempre aparecen ligados a telómeros más cortos, curiosamente, es decir, a un envejecimiento más acelerado. Y todos sabemos qué es lo que nos produce esos daños, ¿no? El estrés crónico, el sedentarismo, la depresión, el fumar, la obesidad, las, las bebidas azucaradas o las bebidas alcohólicas, el tener los niveles de insulina muy elevados. Esto es otra cosa que nos lleva a cortar nuestra vida. Los alimentos procesados, que ahora hay tantísimo, como que, como que las comidas preparadas ya son mejores que las comidas que tú haces en casa, porque así te evitas el trabajo y puedes hacer otras cosas, ¿no? En fin, esas son las cosas del mundo moderno. La falta de sueño también, la contaminación no solamente de la polución atmosférica, sino de las ondas electromagnéticas artificiales de las que estamos rodeados, porque en el momento en que nos ponemos delante de este ordenador, por ejemplo, pues, o delante de nuestro móvil, estamos ya recibiendo radiaciones y eso también nos está perjudicando en gran medida. Por eso es importante que tengamos en cuenta cómo podemos llevar una vida lo más saludable posible para que esto no ocurra. Entonces aquí es donde podemos introducir el cómo qué es lo que nos puede aportar el Ayurveda en esto.
Porque todo esto en realidad no es que sea nuevo. El Ayurveda em, lleva miles de años hablando de Rasayana, de que procede del Rasayana Chikitsa, es una rama de la medicina ayurvédica que podríamos decir que es literalmente el arte de nutrir profundamente la vida. ¿M? Nos da las pautas de cómo rejuvenecer. Está dedicado a eso. Es una rama de la Ayurveda, tiene muchas ramas diferentes, pero esta es una rama de la Ayurveda que trata del rejuvenecimiento, ni más ni menos. ¿M? Em, y, y es eso, nutrirnos profundamente. Esta es la base para que en Harit, en un momento determinado, y esto fue, bueno, si llevamos haciendo detox hace 11 años, bueno, 11 años no, pero 11 detox pueden ser como, mm, es el onceavo detox el que hemos realizado. Y en realidad lo que estábamos haciendo con este programa de Detox y Rasayana era un poco la réplica de lo que se ha recomendado siempre de los tratamientos de Panchakarma, de purificación, los tratamientos de purificación y rejuvenecimiento clásicos de la Ayurveda. O sea que, aunque la Ayurveda original no nos hablara de telómeros, sí nos da todas las pautas para que podamos conseguir rejuvenecer y vivir una mejor calidad de vida. Según el Ayurveda, y aquí es donde tenemos que darnos cuenta la importancia del el valor de cómo somos cada uno, ¿no? Según el Ayurveda, la constitución o naturaleza básica de un individuo, lo que llamamos Prakriti, que significa naturaleza, literalmente, cuando averiguamos cuáles son nuestras doshas, ya tenemos una base para ver qué es lo que mejor nos viene. Em, toda esta ciencia de la Ayurveda y del estudio de las tres doshas, de Vata, Pitta y Kapha, nos puede dar muchas pistas para la predisposición que tenemos a ciertas enfermedades. Y también describe claramente el Ayurveda para esa enfermedad, si se desarrolla, qué es lo que tiene que hacer, el régimen de estilo de vida, la dieta, los alimentos, las plantas que le pueden curar o ayudar en su recuperación. El descubrir la constitución de una persona, las doshas predominantes de una persona en Ayurveda es realmente fácil y fiable. Hay muchas personas que a lo mejor mm, ya habéis hecho un test de doshas o que habéis hecho una consulta a través del pulso, que es una de las prácticas que yo realizo en las consultas presenciales. Realmente es fácil, es fiable, es una técnica y ya está, nada villan, lo llamamos. Y curiosamente, cuando empezó todo este tema de la genómica y ver un poco cómo se podía ver la tendencia de ciertas personas a ciertas enfermedades, em, se empezó a hacer estudio del ADN, ¿no? En genómica, la constitución básica del individuo se decide siempre por su composición genética. Esa es la que refleja indirectamente los niveles de varios parámetros bioquímicos en la persona, el individuo, que es lo que nos va a dar la salud y la enfermedad que posiblemente pueda tener tendencia a adquirir. Y hoy día, con ciencias emergentes que han ido, bueno, son ciencias nuevas que han ido surgiendo como aquí y allá en diferentes momentos en las últimas décadas, ciencias emergentes como la ayurgenómica se están estableciendo de una forma bastante sólida en muchos hospitales y en muchas universidades. Y lo que hacen es que relacionan la Prakriti, lo que nosotros en Ayurveda vemos como la constitución, el biotipo de
la constitución cuerpo-mente de la persona, y lo relacionan con los patrones de actividad de grupos de genes que proporcionan información sobre la biología de una enfermedad, que puede ser como el cáncer, que ahora es tan común, desgraciadamente. Entonces, estos trabajos que se están haciendo paralelamente de la genómica con el Ayurveda, en realidad nos están dando mucha más fiabilidad a lo que llevamos practicando algunas personas desde hace tanto tiempo, ¿no? La diferencia del concepto occidental de rejuvenecimiento, quizá un poco obsoleto, porque ya está entrando en otra cosa, la diferencia es que el rejuvenecimiento ayurvédico le da al cuerpo el control total para regenerarse y curarse a sí mismo, porque lo tiene. La naturaleza actúa dentro de nosotros y siempre busca la homeostasis, siempre busca el equilibrio, siempre busca el estar bien, siempre busca la sanación. Entonces, el Ayurveda, voy a explicaros un poquito, bueno, hasta aquí bien. Sí, ponerme un dedito, porque si no, no sé si os estoy aburriendo mucho con con la genómica. Bien. Em, Voy a explicaros un poquito el cómo el Ayurveda nos ha hablado de del rejuvenecimiento y de la sustancia importante que necesita nuestro cuerpo para adquirir esa capacidad de mantenerse joven durante más tiempo. El Ayurveda entiende que el sistema inmunológico está compuesto no solo por el cuerpo físico, sino también por la mente y el espíritu, es decir, cuerpos más sutiles que no vemos, no tocamos, pero que están ahí. Ollas es la palabra clave que refiere el Ayurveda para hablar de nuestra fuerza subyacente. Es algo que subyace todo y es lo que nos da energía, eh, lo que nos da salud, lo que nos da brillo, lo que nos da inmunidad. O sea, la forma en que pensamos, sentimos, vivimos, tiene un efecto en la producción de ollas. La producción de ollas se lleva a cabo en el cuerpo de una forma natural. Em, el papel que juega ollas en el cuerpo físico es como ser la esencia de nuestro sistema inmunológico. Bien, ollas le da a nuestro cuerpo la capacidad de soportar el estrés físico y también el estrés químico. Ollas es como la reserva a la que recurrimos en momentos de actividad muy fuerte o de mucho estrés. Ollas también nos regenera, nos rejuvenece, nos da placer, nos da vida. En realidad, cuando Ollas desaparece, cuando Ollas queda en lo mínimo, enfermamos. Cuando Ollas ya desaparece, ya no hay vida. Bien, o sea que Ollas es la sustancia clave para el rejuvenecimiento. Hay tres áreas de construcción de nuestro Ollas o inmunidad física, mental y espiritual. El producto más refinado de la digestión es simplemente ollas. Se dice que, que ollas se crea a partir de los alimentos. En Ayurveda, el cómo se explica, el cómo se explica que tengamos ollas en mayor o menor grado, porque hay calidades también, ¿no? El Ayurveda lo explica como que es la asimilación de los alimentos, habla sobre los datus. Y los datus son como, imaginaros como una escalera. La perspectiva del Ayurveda es que los nutrientes que consumimos atraviesan 7 capas de tejidos, llamados datus. Estos son el plasma, que es la linfa en realidad, la sangre, el músculo, la grasa, el hueso, y el sistema nervioso y el sistema reproductor.
Bien, o sea, este rasa, rakta, mansa, meda, asti, maya, shukra, son los 7 tejidos que cada uno depende del estado de salud del anterior. Esto es como que uno va nutriendo al otro. O sea que la esencia de los nutrientes de los alimentos que consumimos y asimilamos a través de los 7 tejidos se llama ollas. ¿Mm? Ollas nos fortalece, nos nutre y nos regenera cada capa del tejido. Sin embargo, puede haber nutrientes que no pasen hasta el séptimo tejido. Visteis que el séptimo tejido era el tejido reproductor. Tejido reproductor en que se convierte en semen o en óvulo. Bien. Entonces, por eso es tan importante, y ahí tenemos otra rama de la Ayurveda que se llama, que es de afrodisíacos. Y los afrodisíacos no es en el sentido que nosotros tenemos de los afrodisíacos, sino que se llama afrodisíaco en Ayurveda aquella sustancia o aquella cosa que nos ayude a nutrir hasta Shukradatu, hasta el tejido reproductor. O sea que si nosotros, si nosotros comemos y digerimos alimentos que tienen una inteligencia natural, son cercana a la forma en que se crean, es decir, no son sustancias químicas hechas en el laboratorio, todos los tejidos se nutren. Nosotros tenemos receptores a las cosas naturales. Si no son naturales, no las identifica el cuerpo y las deja como una capa de tóxica, podríamos decir. ¿Mm? Entonces, ¿qué ocurre? Los alimentos y las sustancias que consumimos y que introducimos en nuestro cuerpo pueden alimentar, nutrir, pero pueden dañar también los tejidos y no proporcionarnos el producto final ese de ollas que nos va a fortalecer y dar inmunidad física y longevidad, con calidad de vida además, ¿no? Nosotros pedimos no solamente cantidad, sino calidad. Entonces, claro, aquí entra en escena otra palabra, otra sustancia, que es lo opuesto a lo que es ollas. Lo que impide que se cree ollas es lo que llamamos ama, A-M-A, que es una palabra muy bonita en español, pero no tanto en Ayurveda. En Ayurveda, los alimentos y sustancias que se digieren mal, que por el motivo que sea, o no somos capaces de asimilarlos, se llaman así. Tiene un nombre que es ama. Ese es el residuo tóxico de alimentos demasiado procesados o no digeridos. Puede ser por tomar alimentos ultraprocesados, bebidas alcohólicas, sustancias químicas, eh, comer también alimentos a altas horas de la noche que no es capaz nuestro sistema de digerir, se queda como ama y lo vemos en nuestra lengua por la mañana como esa capita blanca o amarillenta. Esto es lo que llamamos ama. Em, Comer muy rápido o comer demasiado lento, comer muy estresado, preocupado con otras cosas o hablando de temas que no son muy agradables, el fumar, el comer inconscientemente frente a la tele, el teléfono, el ordenador, la tablet, todas estas cosas lo que hacen es que producen ama, no nos dejan digerir correctamente nuestros alimentos y esto lo que hace es debilitar nuestro sistema inmunológico. Y se dice que abandona el sistema digestivo y se traslada a áreas más débiles o vulnerables en el cuerpo, creando así toxinas, desequilibrios, enfermedades y diferentes cosas que no nos favorecen. Esto es por lo que eh, se pone tanto énfasis en la digestión. Todo comienza con la digestión. De hecho, ya sabéis que el sistema digestivo está ahora considerado como el segundo cerebro, ¿no? Así que bueno, no sé cómo estáis, cómo lo sentís. ¿Bien? ¿Se va entendiendo? Bueno, pues yo no sé, voy a proponeros algo muy sencillo,
pero que también va a ayudarnos a influir en nuestras células. Si os parece, vamos a sencillamente cerrar los ojos. Vamos a observar nuestra respiración y sentir nuestro cuerpo. Bueno, ahora abrimos los ojos. Esto que acabamos de hacer también influye en nuestras células, también nos permite crear ollas, aunque nos parezca que es algo muy sencillo, ¿no? Pero ya el hecho de cerrar los ojos nos está permitiendo llevar nuestra atención, nuestra conciencia hacia adentro. ¿M? Es lo contrario de de lo que esta calma es, que regenera, es lo contrario que produce el estrés. ¿M? Que ya hemos hablado de cómo cuando se cronifica el estrés, se acortan los telómeros. Al aumentar los niveles de cortisol plasmático y el estrés oxidativo, lo que hace es inhibir esa enzima maravillosa que es la telomerasa. ¿M? ¿Y esto qué provoca? Un envejecimiento celular prematuro. O sea que es importante mantener un estado de gestionar, saber, aprender a gestionar el estrés, ayudar a que hay un predominio de calma en nuestro sistema, activar más nuestro sistema parasimpático que el simpático, y esto lo conseguimos con la meditación, lo conseguimos con el pranayama, lo conseguimos con el yoga, por eso es tan importante. Es cierto que hay personas que les gusta hacer otras técnicas que les puede ayudar. Si les ayuda, fantástico. El Ayurveda, que es una ciencia hermana del yoga, recomienda el yoga porque de alguna manera es como que encaja todo. ¿M? Yo que siempre estuve haciendo como desde muy jovencita una búsqueda por la medicina natural y todo lo demás, cuando me encontré con el Ayurveda, vi que todo encajaba, eran todas las piezas, no era que tenía que hacer un aroma por un lado, que si las flores de Bach por otro, que si la acupuntura, que si no sé qué, no sé cuántos, era todo un poco, y ya no hablemos de dietas. ¿M? En Ayurveda el tema de saber qué tipo de constitución somos nos va a permitir también el definir cuál es la dieta más adecuada para nosotros. ¿M? O sea que en realidad, por, por empezar un poco a encaminarnos hacia la presentación de lo que es el programa Rasayana, em, el programa Rasayana no es un curso en realidad, ¿eh? Es un proceso. Igual que ha sido el detox, el programa Rasayana es un proceso. Va a ser un espacio para reordenar, y digo reordenar porque entendemos que de forma natural eh, la tendencia de nuestra naturaleza es estar en orden. ¿M? Pero cuando se pierde ese orden, hay ese caos, hay esa tendencia a que te duela esto, a que tengas este achaque. Dices, bueno, no estoy enfermo, pero no me encuentro bien. Entonces es reordenar, nutrir, regenerar. Esto es el plan del programa Rasayana. ¿M? En el programa Rasayana trabajamos con disciplinas ayurvédicas que todas, está comprobado, alargan los telómeros, que esta es nuestro comienzo de la charlita.
También nos van a ayudar a que esos niveles de acidificación que tiene nuestro cuerpo, que nos producen tantos problemas, ya sabéis que se dice que cuando un cuerpo tiene un nivel de pH equilibrado, y cada órgano, además no hablemos de un pH ideal, porque cada órgano tiene diferentes pHs, ¿m? Igual que no podemos comparar el pH que tiene nuestro estómago, que es de un 1, no sé cuántos, o 2 incluso. em, o sea que podríamos poner el dedo y nos quemaríamos, ¿no? Con el pH que tiene nuestro pelo o nuestros diferentes órganos. Podríamos decir que tienen un funcionamiento diferente, y es verdad que hay personas que envejecen más de ciertos órganos, ciertos sistemas que otros. Pero, y esto sí que son unas tendencias genéticas. Pero no pasa nada por nuestras tendencias genéticas. Se le ha dado demasiada importancia, y ahora los mismos expertos en genética están intentando desmitificar tanto el tema de que es porque genéticamente mi madre, mi abuela, mi bisabuela o mi tía, todos tienen este problema, entonces yo lo voy a tener también. Sobre todo cuando estos son como alertas. Si nuestros familiares tienen esas tendencias, nosotros tenemos que saber. Muchas veces no es tanto la genética, sino lo que nos han acostumbrado a tomar desde niños, a hacer desde niños, el comportamiento, la reacción que tenemos ante ciertos estímulos. Todo eso son condicionantes aprendidos, más que heredados por ADN. Son sencillamente que los hemos visto y los hemos copiado. ¿M? O sea que, ¿para qué nos puede servir este programa Rasayana? Pues combinamos diferentes técnicas validadas por la medicina moderna para poder restaurar la vitalidad de nuestro cuerpo a su máxima capacidad. Imaginaros que eh, bueno, yo recuerdo que el primer libro que se vio de Ayurveda, que era La salud perfecta, y decían qué exageración, porque la salud no puede ser nunca perfecta, pero sí, bueno, ahora es complicado, pero sí podemos tenerlo de nuestra forma más óptima, a su máxima capacidad. Tenemos que considerar nuestra edad, y tenemos que considerar que a ciertas edades, cuando vamos cumpliendo años, nuestra capacidad de regeneración no es tan potente como cuando éramos jóvenes, ni siquiera cuando, bueno, ya no vamos a hablar de cuando éramos niños. O sea que sabemos que esa hormona de crecimiento, esa tendencia anabólica es más dominante cuando somos más jóvenes. Cuando somos más mayores va predominando la actividad catabólica, que es la de destrucción. Anabólica es creación y catabólica es de destrucción. Entonces, tenemos que, obviamente, ganamos en edad y perdemos en capacidad de regeneración. Pero es verdad que con la edad también hemos ganado experiencia, hemos ganado conocimiento, y podemos tener la posibilidad de poner más soluciones, de ocuparnos más de lo que nosotros, lo que está de nuestra mano poder hacer, ¿vale? Entonces, otra de las cosas que hacemos con el programa Rasayana es ralentizar el proceso de envejecimiento. Y esto ocurre desde el primer momento. ¿M? Reparamos tejidos, mejoramos nuestra flexibilidad, y eso lo empezamos a notar porque mm, nos empezamos a dar cuenta. De hecho, ya se empieza a notar en el momento en que haces un poquito de limpieza, donde ves que tus articulaciones ya no hay tanta inflamación, donde la inflamación se reduce. Optimizar la memoria, la concentración. Esto es otra de las cosas
que se nota con el programa Rasayana. Fortalecer la función inmunológica, esta es otra cosa importantísima, que es como consecuencia de todo lo que hemos hablado de del poder secretar más ollas del que teníamos antes. En realidad es como prevenir los problemas de salud que antes teníamos, pues incluso cronificados. Mm, tenemos que diferenciar los problemas crónicos de los problemas agudos, ¿eh? En un momento determinado, pues tienes una cosa que te surge y si la dejas, la abandonas, se cronifica. Y con los años, pues dices, bueno, pues esto lo tengo, lo tendré para siempre. Pero os puedo decir que no es así, ¿eh? No tenemos por qué echarnos a nuestras espaldas cosas que no nos corresponden, que no nos facilitan el ser felices y no nos facilitan el seguir viviendo la vida de forma saludable y sintiéndonos felices, ¿no? Em, en realidad, lo que hacemos como una de las primeras cosas es una dieta adecuada para ti, según tu constitución, según tu edad, según las estaciones. Se crea esa dieta. ¿M? O sea, el programa Rasayana es muy individualizado porque empieza siempre con una consulta, ¿no? En realidad la base es crear una, una situación adecuada para que tu digestión sea mejor, para que haya una nutrición profunda de los tejidos. Y todo esto nos lleva a la larga o incluso a la corta, nos lleva a una reparación y a un rejuvenecimiento celular muy profundo y se ve y se siente, que es lo más importante. Si queréis, pues podemos hacerlo con más detalle. Podemos hacernos unas pruebas médicas antes y unas pruebas médicas después. ¿M? Em, pero siempre nos va a dar va a hacer unos cambios importantes. ¿Para qué la consulta ayurvédica, que es el comienzo? Pues para detectar cuáles son las doshas dominantes. Por una parte tenemos la prakriti, la naturaleza con la que tú naces, que es lo que te da los rasgos principales en tu cuerpo-mente. Y luego está lo que llamamos Vikriti. Vikriti es lo que se va modificando a lo largo de los años y lo que se va modificando dependiendo de la hora del día y lo que se puede modificar también en las diferentes estaciones. O sea que Vikriti puede ir variando. ¿M? Puede ir variando. ¿Qué es lo que nos interesa a la hora de hacer todas estas actuaciones en el programa Rasayana? Pues nos interesa saber cuál es la dosha que más cuidado necesitas en este momento, la dosha o las doshas, ¿vale? Así que bueno, a partir de la consulta, esta consulta se puede hacer online o presencial, dependiendo de cuándo se vaya a hacer. Es una consulta de una hora y a partir de ahí se entrega un material de ruta, bueno, se elabora un material de ruta para el programa Rasayana, basándonos siempre en esa situación de la constitución cuerpo-mente. Pues vamos a proporcionar la guía de rutinas, o sea, lo que llamamos en Ayurveda Dinacharya, una guía de alimentación según tus doshas, con los menús y con recetas estacionales. Importante, los alimentos que son más compatibles o que son incompatibles con tu constitución para mantenerte en equilibrio. Em, Sería maravilloso el que pudiéramos incorporar la meditación, si los que no lo hayáis aprendido, la meditación trascendental, a lo mejor estáis haciendo una meditación que os va muy bien,
pero en este caso yo, y esto es una cosa que me ha surgido hoy porque me parecía que era muy, muy importante, igual que en otros cursos, em, he dicho, mira, es que la experiencia de la meditación trascendental, el tener la posibilidad de conectar con esos niveles profundos del ser, nos va a facilitar el que consigamos nuestra meta, ¿eh? Que es la de rejuvenecer. Y la meditación trascendental es que ya tiene demasiadas investigaciones como para ponerlo en duda. ¿M? O sea que facilitar con un descuento importante las personas que no estáis haciendo la meditación trascendental para que la podáis aprender, si es que así lo deseáis. Vamos a aprender algunos tipos de pranayamas y algunas posturas de yoga dirigidas, igual que teníamos las del detox, dirigidas al rejuvenecimiento, a regenerar nuestros tejidos. ¿M? Y por supuesto, las rasayanas, que es como se ha entendido casi siempre la palabra, rasayanas, cuando hablamos de rasayanas así en terminología más de material, em, son complementos nutricionales, fórmulas muy poderosas que se hicieron hace mucho tiempo que sirven para neutralizar radicales libres, o sea, son antioxidantes poderosísimos, 1000 veces más poderoso que la vitamina C para combatir radicales libres. Y, y bueno, aunque hay más, pero lo que yo propongo, y a no ser que por el motivo que sea veamos que puede resultar más interesante alguna otra rasayana, estamos hablando del Amrit Kalas. El Amrit Kalas se compone de néctar y ambrosía, que son dos cosas diferentes. Ambas son como sinérgicas y tienen un montón de plantas que nos ayudan bueno, a permitir que nuestro cuerpo se equilibre, a que nuestro cuerpo alcance ese nivel de equilibrio del pH, que alcance ese nivel de equilibrio con capacidad de que acceda muy profundamente a las células y poder actuar sobre los telómeros. Vamos a ver también los diferentes aromas, las terapias que nos pueden ir mejor, los colores, los sonidos, para que se equilibre las dosis que están más desequilibradas en este momento para nosotros. Vamos a tener un acompañamiento durante un mes con 3 workshops en directo a través de Zoom, como estamos ahora. Em, Haremos una comunidad de WhatsApp donde podremos estar en contacto y poder hacer preguntas y estar un poco al día de cómo nos va cada cosa. Y hay otra cosa que no está incluida dentro del pack, pero sí que va a tener un descuento muy importante, un 25% de descuento para los grupos de detox y rasayanas. Y estos son los masajes y los tratamientos ayurvédicos em, que más nos pueden ayudar. De hecho, ya en el detox hablamos de la vianga, pero el autoavianga. Una cosa es que tú te des un masaje y otra cosa es que te lo dé una persona experta, ¿no? Entonces, en el programa Rasayana hay sobre todo algunos tratamientos que vamos a recomendar mucho, dependiendo de cada persona y dependiendo de cada momento. Pero el Avianga, por supuestísimo, el Shirodara, que es este del chorrito en la frente, actúa muy directamente sobre todo nuestro sistema endocrino y nuestras glándulas, la glándula pineal y todo lo demás se favorecen en gran medida y ya sabemos cómo actúa a partir de ahí, todo en cadena, ¿no? El beneficio. Y otro
otro de los tratamientos que en Ayurveda está considerado como el que más rejuvenece es la nasia. La nasia no tiene, podríamos decir, tanto glamour, que alguno de vosotros lo habéis hecho, no tiene como que tanto glamour como el Aviang o el Sirodhara, pero la nasia trabaja sobre vías respiratorias altas y sobre nuestro sistema respiratorio de forma completa y realmente está afectando a todos los 5 sentidos. Bien, o sea que estos son un poco los tratamientos que más vamos a recomendar. Deciros que esto que estamos hablando, que vamos a aportar, mm, es contenido de valor, no es teoría, es práctica sostenida, comprobada durante miles de años, ¿vale? O sea que cuando una persona entra en este proceso, no solo cambia su energía, sino que hay una verdadera transformación. Y eso, como decíamos antes, se ve y se siente. Quiero decir, lo pueden reconocer otras personas que están viéndote, a lo mejor no todos los días, pero decirte qué has hecho, ¿no? ¿Te has hecho un lifting? Ah, pues no, es una cosa muchísimo mejor que todo eso. ¿Qué vamos a hacer? Pues va a mejorar el descanso, así por hacer un resumen general. Mejora el descanso, vamos a tener una mayor claridad mental, una mayor estabilidad emocional, porque estamos trabajando sobre los diferentes cuerpos sutiles también y las emociones, el cuerpo emocional es tan sensible que estas cosas enseguida se va a dar cuenta de que algo está ocurriendo. ¿M? O sea, esa sensación de coherencia también a nivel de nuestros hemisferios cerebrales se va a sentir en un mejor funcionamiento de nuestra memoria, de nuestra capacidad de trabajar, de relacionarnos en el día a día. Es decir, es como que uno empieza a sentirse más en casa, como mejor consigo misma. Em, mm, es algo que se suele comentar, ¿no? A mí me encanta cuando dicen, es que me acabo con esto de redescubrir, esto lo hemos escuchado tantas veces cuando hacíamos panchakarmas ahí en nuestro centro de Madrid. Pero yo entiendo que el programa Rasayana no es para todo el mundo, pero a ver, si algo de lo que has escuchado hoy te resuena, pues quizás es tu momento de hacer el programa Rasayana. Este programa está creado para para acompañarte em, con ese respeto, sabiendo em, tu situación, tus doshas y todo lo demás, em, con la experiencia de muchos años que llevamos haciendo tratamientos de purificación y rejuvenecimiento de panchakarma y luego de detox y de acompañar a muchos miles de personas durante todos estas 3 décadas atrás, que se dice pronto. O sea que en realidad es un programa que va a ir en profundidad. ¿M? Hemos hablado de que dura un mes, pero en realidad ese es el acompañamiento. Y es importante el acompañamiento, el ir de la mano de una persona que en un momento determinado necesita esto, o a lo mejor no te has planteado de que lo necesitabas, pero bueno, dices, yo es que estoy bien sola, ¿no? Pero em, si te resuena de alguna manera, es a lo mejor interesante, que mires un poquito más. Yo puedo informaros más adelante si tenéis alguna duda, pero en realidad
de lo que se trata es de cuidar nuestra esencia, de cuidar nuestra raza. Raza significa esencia también. Raza significa sabor y es una de las raíces de la palabra rasayana, ¿no? Cuidar esta esencia es una de las decisiones más importantes que podemos tomar. Así que bueno, gracias por escucharme y llegar hasta aquí. Y no sé si tenéis alguna duda, alguna cosa que queráis comentar, pues yo creo que puede ser el momento, ¿no? Podéis abrir micrófono Ujú. o Hola, levantar manita. yo Vale, David. no se me ocurre ninguna duda, pero eh, sino, bueno, de alguna manera al contrario, que has explicado algunas cosas que complejas que a mí me costaban entender y ahora las he entendido un poquito mejor. No sé, eso puedo decir. Así que gracias. Muchas gracias, David. En el momento en el que intentamos acercar lo moderno a lo antiguo o lo antiguo a lo moderno, siempre hay una especie de como de desfase, ¿no? Pero realmente esa ha sido una de las cosas que más me han incitado a investigar, a estudiar y realmente yo que vine a España cuando realmente no se conocía el Ayurveda para nada, en el año 97, en realidad ha sido como muy interesante el ver cómo aquellas cosas que los antiguos nos decían, que a lo mejor puedes decir, bueno, pues esto a lo mejor funcionaba por entonces, pero ahora yo además estoy en otro sitio. Sin embargo, hemos llegado a la conclusión de que el Ayurveda es universal. ¿M? Y es súper bonito el ver cómo la ciencia moderna corrobora incluso premios Nobel que han dado, mm, un poco replicando aquello que la Ayurveda nos lleva diciendo hace miles de años. ¿M? O sea que sí, si podemos traer un poquito del Ayurveda al- a la ciencia moderna o de la ciencia moderna a la Ayurveda, pues es perfecto. A mí esa combinación me gusta. Gracias, David. ¿Y cuándo se haría este programa? Este programa comienza el día 4, o sea que, vale, es bastante cercano. ¿M? Em, es muy interesante que lo preguntes, Amelia, porque hay algunas personas que están en el proceso del detox. ¿M? Siempre en Ayurveda se recomienda primero limpiar y luego nutrir, que nutrir es lo que hace, regenerar es lo que hace el programa Rasayana. Em, en este caso, estamos hablando de personas que son, que tienen esa capacidad de regeneración muy rápida. Yo me he encontrado personas que les he dicho, no puedes hacer detox, no puedes hacer detox porque tienes un peso muy bajo, no puedes hacer detox porque tienes una edad demasiado avanzada y a lo mejor tienes un poco de dificultad en hacer algunas de las dietas y de los, no ayunos porque no se hace ayuno en el detox Hatha Ayurveda. Pero bueno, las limpiezas son delicadas. Y precisamente yo el programa Rasayana, una de las cosas por las que tenía mucho empeño, mm, algunos de vosotros lo sabéis, llevo como 3 años intentando incorporarlo después del detox porque es justamente el complemento perfecto para después, ¿vale? ¿Qué pasa en los casos donde me encuentro con personas que son mayores también?
pues ahí no puedo, ahí tampoco puedo meterles en el detox, pero sí en el programa Rasayana. ¿Eh? De hecho, yo lo que recomiendo es, si os parece, es hacer una consulta previa y en esa consulta, pues podemos ver si realmente estamos para hacer a lo mejor una semanita de una limpieza un poquito más light, más ligerita, y luego comenzar con el Rasayana. Bien. Entonces, sí, es muy interesante el plantear este tema de quién podría hacer Rasayana sin haber hecho el detox. ¿Mm? Ujú. Gracias, Amelie. Vale, gracias. Pero el día 4, si tienes interés, hablamos por privado, ¿vale? Vale, gracias. Genial. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, de cualquier manera, estamos en contacto. Todos tenéis el teléfono de Harit. Em, yo este vídeo lo voy a colgar en YouTube para que se pueda ver en general por el público. Y bueno, cualquier cosita nos ponemos en contacto, ¿vale? Mil gracias por estar ahí. Me ha encantado veros y seguimos en contacto. Un abrazo muy fuerte. Chao, Gracias, Pilar. chao.